Estamos en la mesa de análisis de los martes. Norman Navarro, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Llegamos, amanecimos. Bonito día para todos. ¿Qué tal, Darbe? Darbe López Mendívil nos acompaña este martes. Darbe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación, Norman. Un gusto saludarte. Y Jesús, saludamos a Jesús Moreno Durazo, que hubo una actividad académica el día de hoy. Creo que se anda inscribiendo para ser candidato a juez magistrado. Ministro, ¿no? Yo creo que le alcanza para ser. No es abogado, pero estaba tramitando su título ahí en la escuela. En la universidad esta que está frente al metro, en donde la sacó el fiscal de la Ciudad de México, el título. Ahí. Dijo que viajaba a la Ciudad de México a sacar su título de abogado y ya se va a postular para ministro. Si tiras una piedra y le cae en la cabeza a un abogado, ahora más con los que no son abogados. Bueno, hay tantos temas en el país a nivel nacional que pues a veces no nos damos cuenta o no le damos la importancia a los temas locales fuertes. Y hay un asunto muy fuerte a nivel local que está relacionado con la falta de agua. Tenemos 2 veranos que no llueve lo suficiente, por abajo del promedio. Hay muchas quejas todos los días en el norte de la ciudad desde hace meses por falta de agua. Se sospecha de que hay tandeos que está organizando o que está implementando el organismo operador sin oficializarlos. Se sospecha de que se hacen obras para justificar la falta de agua, o si creemos la versión oficial, de que se están haciendo obras para enfrentar una problemática que se viene para el próximo año. ¿Hay tandeos o no hay tandeos, Norman? ¿Habrá que hacer tandeos en el futuro? Habrá que hacerlos, eso es innegable, y te lo comentaba el otro día el director del organismo operador, que si vuelve a haber otro verano sin lluvias, vamos a tenernos que ir al tandeo, obligadamente. Entonces, ayer que me comentaban, oye, el tema es el problema del agua. Yo les digo, a ver, no tenemos un problema con el agua, tenemos un problema con la gente que usamos esa agua. Ese es el verdadero problema. Y te digo porque hay que hablarle a las cosas como es. Entonces, si no comenzamos a hablar las cosas como son, es como cuando vemos en la calle que vamos con nuestros hijos y voltean y ven a los de servicios públicos municipales y dicen, oye, ese es el señor de la basura. No, mijito, ese es el señor de la limpieza. El de la basura somos nosotros. Nosotros somos los que provocamos el problema del agua. Usamos mucha, reciclamos poca y tiramos mucha más. Entonces creo que tenemos que sentarnos y aceptar que somos la puerta del desierto. Escuchaba el otro día que decías, oye, ¿por qué no hacen más promoción, así como lo hacen con lo del globo y con lo del desfile del Día de Muertos y todo eso? Es que constantemente nos están diciendo, ahorra agua, checa el sapito del excusado, checa las fugas, reporta las fugas. Vemos infinidad de fugas y la gente no tiene la educación o la cultura de decir, se está tirando el agua. Yo lo que decía es que hacía falta una campaña, o hace falta una campaña con la misma intensidad que anuncian los festivales del Globo, el Turibús, lo que hacen en Valle de Quino, el foro del cambio climático, así con esa intensidad de decir la neta, no hay agua, o con el confeti y como dice el gobernador y que criticaba a Claudia Paulich, que había mucho confeti, que había mucho parafernalia. Él también hace parafernalia y confeti, anunciando planes para resolver los problemas dentro de 300 o 400 o 500 años. Estoy exagerando, pero 30, y no resuelve los de hoy, pues. Ajá. Entonces, se nos tiene que hablar con la verdad, Darbe. Por supuesto, pero esto no es nuevo, ¿eh? La verdad es que desde que se utilizaron los bagotes como un mecanismo para enfrentar una enorme sequía que había aquí. Sí. Debimos de habernos dado cuenta, porque los bagotes era la última barrera para enfrentar una escasez tremenda. Los bagotes es una mina de agua. Esa agua no se va a recuperar. Es un agua fosilizada, es agua que tenía 300 millones de años almacenada. Entonces, son ese tipo de reservas naturales que se utilizan en desastres. Nosotros ya nos acabamos esa reserva. Nosotros ya no tenemos esa reserva. Eran reservas que las ciudades toman para cuando existe un desastre de gran magnitud y no tienes otra fuente para subsistir, para obtener agua. Nosotros ya lo utilizamos. Entonces, desde aquel momento, estamos hablando de
casi 20 años, ya teníamos un llamado de atención. Hoy tenemos otro llamado de atención y, como lo dijo Norman, gastamos el doble de agua que debíamos de gastar, gastamos más que si tuviéramos el doble de ciudadanos. No tenemos infraestructura para recuperar agua, no tenemos infraestructura para para reutilizar el agua. Entonces estamos metidos en un verdadero problema. Yo creo que sí hace falta una campaña muy intensa para concientizar y sobre todo dejar de ver como que esta campaña sería quitarle puntos a determinada postura política. Sí. Pues, ¿no? Yo creo no que se ese hace es el porque tema. se teme que haya un freno en las inversiones, de que ahuyente a empresarios de invertir en Hermosillo, o porque haya temor en el alcalde a que le vaya a pegar en su aspiración a ser gobernador en 2027. Claro. O sea, claro, te lo estoy diciendo honestamente. Si el alcalde hubiera dicho tenemos problemas de agua en la campaña, obviamente la contraparte se le hubieran ido encima y se le hubieran ido a la yugular. Pero no es culpa de él que no haya agua, que no haya llovido. No es culpa de él. O sea, finalmente, y estamos frente a hechos históricos que no estamos tomando en cuenta. Hubo una gran escasez de agua en siglos anteriores que hicieron que, por ejemplo, muchos de los CONCAC se vinieran y se acercaran a esta área, que había un poco más de agua con los ríos y que había un poco más de civilización de gente, y se vinieron a vivir para acá, cerquita, porque allá estaba peor, estaba el pleno desierto, no había nada de agua. Entonces, históricamente hemos tenido hechos que nos están demostrando que vivimos en la puerta del desierto, no se nos tiene que olvidar. Tenemos que estárselo repitiendo a la gente y a los niños sobre todo. Yo soy parte de una tercera generación de gente que vino de los pueblos. Fíjate cómo la gente mayor, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuida mucho el agua y están al pendiente de que las fugas, y están al pendiente de que ciérrale la llave, y están al pendiente de que, oye, tienes media hora con la regadera abierta y tienes, se te tira el agua porque estás regando las plantas y se te olvida y no le pones riego por goteo. Hay muchas opciones. Muchísimas opciones, cómo podemos ir mejorando nuestro consumo de agua, pero tenemos que empezar por cambiar la mentalidad. ¿Hay problemas en el norte? Ahorita sí, están las obras, las hemos estado viendo, las obras sobre el Boulevard Morelos. Digo, esos tubotes inmensos no se pueden ocultar. Están terminando también el tanque que está en la Sauceda, ahí junto al Parque La Sauceda. Hay una obra muy grande, bajaron el agua por acá por la Sierra Santa Marta, que nosotros la conocemos como la cementera, y por ahí en medio bajaron un tubo muy grande, atravesaron ya el vado del río y lo están conectando a un tanque que va a ser la interconexión para llevar agua al norte de mucha del agua que viene del sur. Pero el problema que tenemos es que también en el sur se está acabando el agua, porque no ha habido lluvias como debería de haber, y históricamente, como te digo, ha habido sequías de varios años en esta región, y luego de repente pegan unos llovidones que se llena la presa Abelardo L. Rodríguez, se llenan todas las presas y hay que tirar el agua. Entonces ahí tenemos problemas graves porque no nos hemos hecho a la mentalidad de que tenemos problemas con el consumo del agua, no con el agua, sí, con las somos personas de los que municipios consumimos con mayor consumo per cápita de agua en el país. Sí, pero además tenemos que ser muy estrictos en las mediciones para efecto de determinar, a ver, ¿se cumple en la ciudad de Hermosillo con el derecho de acceso al agua para consumo humano con los estándares mínimos? Yo creo que no cumplimos con ello, porque tenemos enormes problemas de contaminación también en el agua. Hemos tenido detalles desde el 2015, 2016 de que hay sospechas muy sí, de que el agua tiene cierto grado de contaminación. Hoy escuché que el alcalde tenía la idea de tratar de que el consumo del agua fuera de la llave, porque también somos una de las ciudades que más consume agua embotellada, entonces tenemos un enorme problema porque no cubrimos el estándar mínimo. No podemos considerar que todos aquí somos iguales para efecto del consumo del agua. Hay una población que está en condición vulnerable,
que se ve más afectada por esta situación. Entonces el problema se potencializa. O sea, hay condiciones de interseccionalidad que pueden afectar más a personas en situación vulnerable, y por eso creo que la situación es más grave de la que pudiéramos incluso considerar. Sí, 20%, por abajo del 20% son las presas. La presa Plutarco Elías Calles, el Novillo, abastece, si no me equivoco, el 30% de la demanda de la ciudad. 30% de la demanda de la ciudad. El resto es a través de los pozos. Los pozos están cada vez más abajo. Sí. O se están arrastrando, como dicen. No se han recuperado los... Exactamente. Y el Novillo, pues al 20%, aunque ese 20% significa una enorme cantidad en la proporción que se requiere en Hermosillo, pero sí pudiera abrir nuevamente un conflicto con Ciudad Obregón. Ah, claro. Pero no te digo, no nada más el conflicto con Ciudad Obregón, el conflicto interno que tenemos, porque hay problemas con las distribuciones, hay problemas, como decías, con la medición, hay problemas y van a seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo problemas. No dependemos nada más de que llueva una vez o de que llueva un verano, necesitamos que lluevan varios veranos seguidos, pero vuelvo a repetirles, vivimos en la puerta del desierto. Sí. Somos desierto, no podemos olvidarnos. Pero qué curioso que eso. También se han estado viendo fugas muy, muy grandes, o sea, en los últimos días. Parece sí, por ejemplo, en el área del centro histórico, como estuvieron cambiando los... sí, pero para acá, para el norte, no solamente fue el bulevar. Dijo Renato Ulloa que por los cambios de tuberías, los cambios de tubería. Abren y cierran la llave. No, pero les truenan. No, claro, pero por lo viejo de las tuberías. Pero eran más grandes de lo normal, pues. Sí. O sea, hubo un momento en el que no veías eso, pues, ¿no? Y hoy se ha estado viendo últimamente. Sí. Hay que considerar que el personal de Agua de Hermosillo es un personal especializado. Tendríamos que agradecer mucho la labor que realizan, porque ellos trabajan de sol a sol. 24, a mí me consta 24/7. Sí, esa es la verdad. Cuando uno está en las tardes, en las noches, hay gente checando los niveles en los tanques, hay gente preocupada por la potabilización del agua, hay gente viendo por la presión. Entonces, son personas muy especializadas. No tendríamos por qué atacar a un organismo que hace un esfuerzo inhumano con tal de brindar el servicio, con tal de llevarlo. Tenemos una situación que se arregla de muy distintas maneras y que para ello tiene que considerar como presupuesto que no tenemos el agua suficiente, que gastamos muchísima agua, que no tenemos infraestructura y que obviamente no estamos cumpliendo con los estándares mínimos. En otro tema, la prensa nacional destaca hoy en el tema nacional, el asunto nacional, dos declaraciones de los senadores Higinio Martínez. Higinio Martínez es senador de Morena por el Estado de México, y Saúl Monreal, que es senador de Morena por Zacatecas, y se destaca porque pues yo no recuerdo en los últimos 6 años que haya habido algún senador de Morena que haya hecho una declaración como la de Higinio Martínez. ¿La podemos poner al aire, Ceci? La de Higinio Martínez, donde dice que hay mucho reclamo en materia de seguridad. Aquí se los vamos a poner, aquí lo vamos a poner al aire para poner en contexto a la audiencia. Mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y de otros lados. Cuando lo que hoy tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, una masacre. A eso se le llama una masacre, una matanza de más de 5 personas y más heridos. O la de anoche, si no me equivoco, en Querétaro. Eso es lo que hoy no debe haber ya. O lo que pasó en Guerrero. ¿Quién habla ya de un presidente municipal, de una capital, de una entidad, que fue asesinado y decapitado? Y no sé si ya los detuvieron. O de la matanza de los comerciantes en Guerrero, de esto. Es lo que hay que hablar, es lo que hay que atajar, hay que parar el horror que se está viviendo en este país, sea el culpable quien sea. Para la ciudadanía no hay culpables, para la ciudadanía lo que quieren es seguridad. Vaya, una voz sensata en Morena. Higinio Martínez. Hay muchas voces sensatas en Morena. No en el tema de seguridad. Bueno, la verdad es que tiene toda la razón. ¿Cómo dicen? ¿Hay que dispararle un six o cómo? Hay que invitarle unas cheves a este vato, claro, ¿no? Claro. No, es que la verdad es que tiene razón. Estamos en una situación muy complicada, pero la verdad es que hemos estado en esa situación complicada durante muchos años. El detalle es, y eso hay que aceptarlo y hay que admitirlo,
que se ha politizado mucho. Es decir, la cuestión de la seguridad se toma como trofeo. Por ejemplo, cuando el presidente López Obrador presentaba lo que eran las tendencias en materia de seguridad, lo criticaban y lo que querían era contar muertos y subir el conteo de muertos como una condición de fracaso político, para efecto de bajar la popularidad. Entonces se politizó ese tema de seguridad, pero por supuesto que el senador tiene razón. Y cuando López Obrador le echaba la bronca a Calderón, no, claro, es lo mismo, ¿no? Es que por supuesto, es lo mismo. Entonces, qué bueno que haya una voz sensata que de momento jale ese tema y que convoque a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas políticas a hacer un esfuerzo para unificarlas, para combatir la inseguridad. A ver si no le aplican la expulsación, entre comillas, Norman. Sí, por traición a la patria o por, tenemos que ver también que el contexto de esas declaraciones son cuando se va a votar los cambios constitucionales, los cambios legales, para permitir que las policías puedan otra vez volver a investigar. Sí. Te hago un recuento histórico. En el pasado... Bueno, pero no te vayas al porfiriato, por favor. Al porfiriato, sí, en el porfiriato pasaba eso. Todavía hace 30 años me tocó que la policía municipal tenía un departamento de investigaciones, cuando no era permitido legalmente por la Constitución. Se supone que la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público. Entonces se comenzó a hacer este respeto a la Constitución tal cual. Y entonces los ministerios públicos se llenaron de un montonal de carpetas y nada más mandaban oficios a la policía, y la policía no se especializó en investigación y se quedaron volando. Estamos en pañales en la cuestión de inteligencia y de investigación, en pañales. Y a mí me llamó la atención que el senador Colosio votó. Fíjate qué tan cercano está la situación. Cuando asesinan a su papá, que hacen las investigaciones, fue un mare magnum de desgarriate esa investigación. Me tocó ver a mí los primeros días de la investigación. Era un relajo, por eso nadie les cree, por eso todo está volando, por eso todo quedó prendido con alfileres y con cinta Durex o Scotch, como le quieran decir. A tal grado que todavía la persona que está detenida está volando la cuestión de que debió haber sido juzgada en el fuero común y no en el fuero federal. Sí, con 30 años de salir ya de la cárcel. Pues. Sí, lo que pasa es que es cierto, esa investigación no resiste los estándares de investigación. No, te das cuenta cómo evoluciona todo. Sí, entonces, y aquí sigue evolucionando, porque ahora se le está dando el poder a las policías de que puedan investigar. Lo que me quieres decir es que Higinio dijo esto para que la oposición votara a favor. Claro. ¿Y para qué necesitan que vote a favor? Pues si ni necesitan los votos de la oposición. Tienes que hacer una exposición de motivos. En todas las votaciones de las leyes tienes que hacer una exposición de motivos. No hay necesidad, ni lo hacen. Pero simple y sencillamente es la realidad. No, pues si no los necesitan, es más ya una... Pues pero aprovechando la situación, yo creo que no hay que negarlo. O sea, no tiene sentido negar lo que verdaderamente se está sufriendo, pues. O sea, no vas a poder llevar a cabo una solución si no admites la situación que estás enfrentando. Entonces, vale más admitirla, vale más aceptarlo y enfrentarlo y plantear una solución. Pues qué bueno. Para eso ejerces el gobierno. Que haya cambio ya de discurso, ¿no? Por supuesto, ojalá esa sea la tónica, aceptar lo que está sucediendo para efecto de que convocar incluso a la propia oposición a hacer una... Y todos votan a favor en esta comisión de seguridad. No necesitan la oposición y votan a favor de darle facultades de investigación a Omar García Harfuch. Pero antes no había esa situación. Omar García Harfuch, como quiera que sea, es un personaje que... ¿Le gusta la derecha? Convoca. Sí, tiene esa característica. Por el abuelo, ¿no? Sí, tienen ese... Genaro García Barragán. Sí, bueno, acuérdate que el general fue engañado. O sea, y lo aceptó. El general lo aceptó y dijo, nos engañaron. Nos dijeron y los mandaron con tiro arriba, bayoneta calada, y les disparan también agentes del mismo gobierno, puestos de acuerdo, y el ejército... Los de los guantecitos blancos. Los de los guantecitos blancos. Fue algo armado por Díaz Ordaz. Y tenemos que recordar otra vez, y lo vuelvo a repetir, y se lo vuelvo a decir a la gente, que Díaz Ordaz era empleado de la CIA. Luis Echeverría Álvarez era empleado de la CIA. Le pagaban, dizque por dar información,
pero más por ¿Y hoy qué manipular al político de país. México es empleado de la CIA? Pues es que es terrible, porque ahora... Mande. Marco Cortés, Dios. Marco Cortés. Sí. No, son mentiras. Sí, retiro. Pero es que cuando Retiro. se liberan los archivos de Estados Unidos, estos archivos que estaban contenidos ahí de la CIA, que empiezas a ver los nombres de los políticos y dices, mira, López Portillo, empiezas a ver los nombres de don Fernando García, de Gutiérrez Barrios, perdón, Sí. don Fernando Gutiérrez Barrios, que eran empleados de la CIA y atendían lo que la CIA y los Estados Unidos les decían que hicieran. Entonces ves el grado de descomposición de este país. Y te voy a Las decir... consecuencias ahí están, pues, ¿no? Claro. Al final Es de el- cuentas, es el resultado. por las razones de que haya sido, hay consecuencias. Bueno, y- dos buenas y las noticias sufrimos. ayer en materia de seguridad, dentro de todo el relajo que traemos en seguridad en todo el país. Dos buenas noticias. Uno, hay un reconocimiento de 2 senadores de Morena que cambian el discurso. 2, la oposición apoyó al gobierno en este cambio Y constitucional era hora. por unanimidad. Ya era hora. Así como se aprobó en su momento la Guardia Guardia Nacional Nacional, en sí. el 2019. Así 2019, ¿no? Sí, pero acuérdate Sí. que Hay dos buenas noticias ahí. estuvieron cuestionando lo de la Guardia Sí, Nacional. la cuestión de la seguridad es bueno que la oposición se siente también planteando sus propias ideas y las objeciones y que el gobierno reconozca Sí. la necesidad de la ayuda. Buenas que pueda noticias aportar la porque oposición. hay consenso y se pusieron de acuerdo en un tema cuando menos. Tiene que haber consenso. Sí. Si no, no vamos a No salir los adelante. necesita Morena, los consensos. No, sí lo necesita. Pero- no lo necesita, pero qué bueno que se dio. Ajá. Pero creo que sí son necesarios. Sí. Muchas gracias, Darbe Hombre, López Mendívil. a Gracias, ustedes. Norman Navarro. Bonito Norma. día para todos. Gracias.